Revista Numinus presenta Filosofías de la Libertad. En esta oportunidad, Henry David Thoreau. Henry David Thoreau nace en 1817 en Concord, Massachusetts. Se definió a sí mismo como un místico, un trascendentalista y un filósofo de la naturaleza. Su padre fue un fabricante de lápices, negocio que Henry heredaría con el tiempo. Habiendo estudiado en Harvard, también trabajó como maestro de escuela, tutor privado, agrimensor, jardinero, granjero, pintor de casas, carpintero, albañil, fabricante de lijas, reportero de un periódico y escritor. A sus 28 años construye una cabaña en una parcela que le presta el escritor Ralph Waldo Emerson, junto a la laguna de Walden. Un año más tarde, es encarcelado por negarse a pagar impuestos durante varios años en señal de protesta contra la perpetuación de la esclavitud por parte del Estado. Se cuenta que en una oportunidad, cuando le preguntaron por qué había sido descubierta América, él respondió que América no había sido descubierta aún. Frases memorables inundan las páginas de su libro Walden o La vida en el bosque, como cuando afirma: «Siempre he lamentado no ser tan sabio como el día en que nací», o cuando se pregunta «¿Qué demonio me ha poseído para comportarme tan bien?». A sus 31 años, este filósofo, que creía que los hombres trabajan por error, escribe una de sus conferencias de mayor renombre, titulada Resistencia al gobierno civil, también conocida como desobediencia civil. Dice Thoreau: «El mejor gobierno es el que no gobierna en absoluto, y cuando los hombres se hallen preparados para ello, ese será el gobierno que se darán». Rechaza a Thoreau cualquier tipo de gobierno permanente. Puede que algún tipo de gobierno sea necesario en algún momento, pero una vez que sirvió o no, es preciso desecharlo. Por otro lado, desconfiando de las virtudes del voto, descree del poder de las masas. La masa humana puede bien poco. Cuando la mayoría se pronuncia a favor de la abolición de la esclavitud, será porque no les importe la esclavitud o porque quede poco de ella que deba ser abolido con sus votos. Es, por otro lado, para Thoreau más deseable el respeto por el derecho que por la ley. La única obligación que tengo el derecho de asumir es la de hacer en toda ocasión aquello que creo justo. La ley no hace a los hombres ni una pizca más justos, y por su culpa, aún gentes de buena disposición se convierten día a día en instrumentos de la injusticia. Se pregunta cuándo será el momento en que nos volvamos coherentes. Aplauden al soldado que se niega a combatir en una guerra injusta aquellos mismos que no rehúsan sostener al gobierno que dirige esa guerra. Presenta entonces Thoreau a los soldados como los representantes más notorios de la esclavitud. Los soldados no se sirven a sí mismos ni a sus pueblos, sino a sus comandantes, no pudiendo desobedecer ni tomar iniciativa personal en lo más mínimo. Esto mismo sucede con los funcionarios de un gobierno. No son hombres, sino solo instrumentos del gobierno, incapaces de determinarse a sí mismos. En palabras de Thoreau, los funcionarios sirven al Estado como máquinas, meramente con sus cuerpos. Se ponen al nivel de la madera, el hierro y la piedra. Y es posible que se pudieran construir funcionarios de palo que sirvieran tan a propósito como los otros. Si las cosas no nos complacen tal como son, lo mejor que podemos hacer, según Thoreau, es actuar de acuerdo a un ideal.
Actuar de acuerdo con un principio moral altera la relación de las cosas y es esencialmente revolucionario en cuanto corta toda relación con el estado de cosas anterior. No tan solo causa divisiones en el Estado y en el seno de la familia, es más grave todavía, divide al individuo, separando en él lo diabólico de lo divino. Respecto de la obediencia para con el Estado, Thoreau se niega a servir como instrumento para cometer una injusticia que él mismo condena, afirmando que la obediencia a los propios principios es superior a la obediencia al Estado. Dice Thoreau, me cuesta menos en todo sentido incurrir en las penas de desobediencia al Estado que lo que me costaría obedecerle. Jamás existirá un Estado realmente libre y culto mientras el Estado no se avenga a reconocer al individuo como un poder más alto e independiente, de donde todo su propio poder y autoridad arrancan su origen y lo trate como tal. En su libro Filosofía de la Libertad, Rudolf Steiner declara: el individuo humano es el origen de toda moralidad y el centro de la vida terrenal. El Estado y la sociedad existen solamente como consecuencia necesaria de la vida individual, entendiendo que es precisamente por esta razón que se conforma el orden social, a fin de favorecer precisamente el desarrollo del individuo. El Estado, sea el que sea, tendrá el poder de administración de nuestra libertad en tanto y en cuanto cada uno de nosotros se lo otorgue servilmente. Explica a Thoreau que de la monarquía absoluta se pasó a la parlamentaria y constitucional. De ahí se pasó a las democracias. Y sin embargo aún aguardamos alguna forma política para la libertad. Le declaro a mi manera la guerra al Estado, aun cuando continúe haciendo uso de él, y sacándole todas las ventajas posibles. El poder del Estado, por sobre el individuo, no está en una inteligencia o una moral superiores, sino en una fuerza bruta mayor. Los únicos que podrían obligarme a obedecerles serían aquellos que siguen principios más altos que los míos. En reiteradas ocasiones, Rudolf Steiner habló de que todos estamos llamados a convertirnos en espíritus libres. Sin embargo, existen determinadas personalidades que por su desarrollo interior y la altura de sus principios trazan hasta cierto punto los objetivos de toda la humanidad. Si bien la lucha de Thoreau gira en torno a la libertad, es también cierto que no es cualquier libertad a la que aspira el autor, sino a una libertad saturada de ética. Pero la fuerza bruta del Estado jamás reconocerá lo que está mucho más allá de sus posibilidades. En este sentido se pregunta, ¿por qué el Estado ha de crucificar siempre a Cristo, excomulgar a Copérnico y Lutero y declarar rebeldes a Washington y a Franklin? Las ideas de Thoreau en torno a la libertad y la ética nos recuerdan algunas palabras de Steiner. Filosofía de la Libertad, segunda parte. El hombre avanza en lo moral cuando en vez de adoptar como motivo de su acción el dictado de una autoridad interior o exterior, procura comprender las razones por las cuales una máxima determinada debe obrar en él como motivo. Steiner denominó individualismo ético al modo de ser libre del ser humano, entendiendo que cada individuo como ser moral tiene sus propias leyes, las cuales deben ser creadas individualmente. En este sentido es que un ser libre será aquel que pueda querer lo que considera justo. Sin embargo, es para Steiner uno y el mismo ámbito aquel en que cada ser humano busca el contenido de sus propias leyes morales.
En palabras realmente afines con esta idea, Thoreau nos dice: aquellos que no conocen las fuentes más puras de la verdad y que no han seguido su curso hasta sus orígenes, se atienen con razón a la Constitución y a la Biblia, y se contentan con eso. Pero los que han observado cómo sus aguas se infiltran en este pozo o aquel pantano, vuelven a ceñirse los lomos y prosiguen su peregrinación hasta alcanzar el puro manantial.